Día especial porque está de cumpleaños nuestro querido Obi, nuestro rayo de sol, nuestro eterno motivo de sonrisa. Estamos hablando de J-Hope y obviamente le deseamos lo mejor del mundo. Salud, felicidad, paz, éxito y muchísimos años más llenos de luz. Que cada paso que dé esté acompañado de amor y que siga brillando como siempre lo hace. En su live de cumpleaños, como ya es tradición, estuvo súper cercano, hablando con ARMY, leyendo comentarios, riéndose y siendo él mismo. Y claro, no podían faltar las preguntas sobre Jimin, porque si algo sabemos es que en cumpleaños anteriores de Hobi, Jimin muchas veces aparecía durante el live. Era casi costumbre. Esa dinámica tan tierna donde Hobi mismo ha dicho más de una vez que Jimin es su bebé, y sí lo dice con ese tono protector y dulce que solo él tiene. Esa relación entre ellos siempre ha sido cercana, llena de cariño y complicidad. Durante el live, varias personas comenzaron a preguntarle cuándo aparecía Jimin, si iba a salir o si estaba por ahí. Y Hobi, con total naturalidad, respondió no iba a aparecer porque Jimin ya estaba en casa. Nada dramático, nada misterioso. Simple y claro, Jimin está en su hogar disfrutando su día libre. Y sinceramente, qué lindo saber eso. Saber que nuestro Jimin está descansando, disfrutando su tiempo tranquilo antes de que comiencen las promociones y toda la intensidad que viene con ellas. Porque sabemos lo demandante que puede ser esa etapa, entrevistas, ensayos, grabaciones, escenarios. Así que si está en casa relajado y recargando energía, solo podemos estar felices por él. Esperemos que Jungkook también esté descansando como es debido y que tengamos noticias suyas pronto. Ahora bien, he visto algunas publicaciones que dicen que Hobi dio a entender que Jungkook y Jimin estaban en casa descansando juntos. Y eso no es correcto. J-Hope únicamente mencionó a Jimin en ese momento. No dijo nada sobre Jungkook y mucho menos afirmó que estuvieran juntos. Por favor, no demos visibilidad a publicaciones que son falsas o que sacan conclusiones que no se dijeron. No queremos caer en el mismo nivel de delirio que otros fandoms. J-Hope no mencionó nada que sugiriera que Jungkook y Jimin estuvieran juntos en casa. Eso no lo sabemos. Y aunque fuera cierto, claramente no es algo que ellos dirían tan abiertamente. Seamos responsables con la información que compartimos y mantengamos el respeto. Apoyemos con cariño, pero sin inventar narrativas que no existen. El experto en moda George Hollins volvió a hacer lo que ya es costumbre: analizar con lupa y muchísimo criterio los looks aeroportuarios de Jimin, esta vez enfocándose en sus atuendos rumbo a Chicago y luego en su regreso a Corea del Sur. Y como siempre, terminó absolutamente encantado. Sobre el outfit que Jimin llevaba al llegar a Corea, destacó que su apariencia era hermosa, informal y elegante al mismo tiempo. Esa combinación que parece sencilla de decir pero dificilísima de ejecutar. Porque no es solo ponerse ropa cómoda para un vuelo largo, es lograr que lo casual se vea refinado sin perder naturalidad. Y ahí es donde Jimin brilla sin esfuerzo. George Hollins no solo elogió el conjunto en sí, sino la actitud con la que Jimin lo lleva. Porque la moda no es únicamente prendas, es presencia, es proporción, es cómo se mueve alguien dentro de lo que viste. Y Jimin tiene esa cualidad magnética de hacer que incluso lo minimalista se vea editorial. No es exageración. Lo que en otra persona sería un look cómodo de aeropuerto, en él se convierte en referencia de estilo. Hollins incluso reconoció, de manera muy honesta y casi adorable, que esa es una de las razones por las que Jimin es su bias. Y eso, viniendo de alguien que analiza moda profesionalmente, dice muchísimo. Pero esto no es algo nuevo. No es la primera vez que George Hollins destaca el estilo impecable de Jimin. En otra ocasión lo describió con palabras que resumen perfectamente su esencia: elegante, chic, limpio, lujoso. Y es interesante cómo usa esos cuatro conceptos juntos porque no siempre van de la mano. Hay estilos elegantes que se sienten rígidos, hay looks lujosos que resultan recargados, hay propuestas chic que sacrifican comodidad. Pero en el caso de Jimin, todo fluye con equilibrio.
Su estética tiene una delicadeza casi etérea, pero también una estructura muy bien pensada. Sabe cuándo apostar por líneas simples, cuándo jugar con texturas, cuándo dejar que un accesorio hable por sí solo. Jimin entiende la moda como una extensión de su identidad. Puede pasar de un traje perfectamente entallado a un conjunto relajado con capas suaves y tonos neutros, y en ambos casos transmite coherencia. Esa es la clave. Coherencia. No parece disfrazado, no parece forzado, se siente auténtico, y eso es lo que los expertos notan. No es solo verse bien, es tener un lenguaje visual propio. Mientras tanto, en otro escenario, pero dentro del mismo universo de estilo y lujo, Jungkook también ha demostrado su capacidad de representar marcas con una narrativa clara y sofisticada. Durante su discurso sobre Hublot para GQ Japan, expresó algo que conecta perfectamente con esta conversación sobre identidad y elegancia. Jungkook mencionó que le parece una marca que permite a todos seguir siendo ellos mismos, independientemente de su edad. Destacó que irradia energía juvenil, pero que muchos de sus modelos tienen un carácter atemporal, algo que lo impresionó profundamente. Esa observación no es superficial. Habla de entender el equilibrio entre lo moderno y lo clásico, entre lo vibrante y lo duradero. Y curiosamente, esa misma dualidad es algo que también vemos en Jimin cuando se viste. Juventud y atemporalidad coexistiendo en una misma imagen. Frescura sin perder sofisticación. Naturalidad sin dejar de ser impactante. Es fascinante cómo ambos proyectan conceptos similares desde lugares distintos. Jimin lo hace a través de siluetas delicadas, tejidos fluidos, combinaciones limpias que resaltan su figura y su porte elegante. Jungkook, por su parte, transmite fuerza y modernidad con un toque refinado cuando representa marcas de alta gama. Los dos entienden que el lujo contemporáneo ya no se trata solo de ostentación, sino de identidad, de autenticidad, de actitud. Y volviendo a Jimin en el aeropuerto, hay algo casi poético en cómo convierte un espacio tan cotidiano en una pasarela espontánea. No necesita exagerar, no necesita exceso. Su presencia es suficiente. Esa mezcla de informal y elegante que señaló George Hollins no es casualidad. Es resultado de una sensibilidad estética muy clara. Cada prenda parece elegida con intención, pero sin que se note el esfuerzo. Ese es el verdadero chic. Al final, cuando expertos en moda repiten elogios hacia la misma persona en distintas ocasiones, ya no es coincidencia, es consistencia. Y Jimin ha demostrado tenerla. Su estilo no es tendencia pasajera, es construcción personal. Y cuando alguien logra que lo describan como elegante, limpio, lujoso y al mismo tiempo accesible y juvenil, significa que ha encontrado un punto de equilibrio que muy pocos alcanzan. Así que sí, no sorprende que George Hollins lo tenga como bias, porque cuando la moda se convierte en una extensión natural de quién eres, deja de ser solo ropa, se vuelve presencia. Y Jimin, definitivamente,